Permítame empezar en esta mañana hablando de algo que llamó mi atención, y es la forma como la religión tradicional piensa de los apóstoles de Cristo. Mientras nosotros nos hemos ocupado de mostrar cómo eran hombres comunes y corrientes, es decir, sujetos a pasiones y debilidades, los cuales tuvieron que ser transformados en su caminar con Cristo, ellos consideran que ya eran santos cuando fueron llamados por el Señor. Por ejemplo, la Escritura nos muestra cómo Juan y Jacobo eran impetuosos y arrebatados. Aún el sobrenombre que el Señor les pone lo afirma. Pero ellos dicen que no significaba que Juan y Jacobo tenían temperamentos fuertes, sino que cuando el Señor les llama hijos del trueno, les estaba diciendo que eran hijos de Dios simplemente. Esto pienso que se debe a su creencia en que las personas pueden ser santas o piadosas por sí mismas. Algo así como que Dios llama a aquellos que muestran piedad y buenas obras, y no lo contrario. Dios llama a pecadores para convertirlos y permitirles, por medio de la gracia, vivir una piedad real. En el caso de hoy, el apóstol del que hablaremos se ha creído que siempre gozó de un carácter afable y manso, no solo en la religión tradicional, sino que aún muchos cristianos de él, o hablan de él como alguien lleno de amor, pero no del amor bíblico, sino de un amor sensiblero, tierno y débil. Hoy estudiaremos a otro apóstol que, como los anteriores, tenían debilidades en su carácter, por lo que necesitó ser reprendido y moldeado por el Señor Jesucristo. Hoy entonces hablaremos del apóstol Juan, al que se le ha llamado el apóstol del amor, al que yo llamaría no solamente el apóstol del amor, sino el apóstol del amor y la verdad. Para esto veremos tres encabezados. El primero que miraremos es quién era el apóstol y qué caracterizó su ministerio. El segundo que veremos es un incidente que nos muestra la debilidad del apóstol. Y lo tercero que veremos es el equilibrio que logró este apóstol en su madurez. Ese equilibrio es el amor y la verdad. Terminaremos con alguna aplicación. Vayamos entonces a nuestro primer encabezado. ¿Quién era el apóstol Juan y qué caracterizó su ministerio? Este es un apóstol que quizás nos es más familiar que los estudiados anteriormente, Andrés y Jacobo. Esto debido a que este apóstol es el autor de buena parte del Nuevo Testamento. Él escribió un evangelio, el Evangelio de Juan, escribió 3 epístolas que llevan su nombre y escribió el libro de Apocalipsis. Siendo junto con Lucas y el apóstol Pablo los que más escribieron en el Nuevo Testamento. De este discípulo podemos encontrar más detalles de su personalidad y carácter. Recuerdo que les decía que de Jacobo y Andrés la Biblia casi no registra vida de ellos, pero de Juan sí podemos encontrar más información en las Escrituras. Sus propios escritos son utilizados para su estudio, para reconocer cómo aprendió de su maestro y cómo fue moldeado para ser útil en el avance del reino. La historia y la Biblia coinciden en darle un papel preponderante en la iglesia primitiva. El apóstol Juan, como hemos dicho, hacía parte del círculo más íntimo del Señor, y aunque se le ve muy cerca del maestro, no ocupó el lugar de líder de ese grupo. Juan era el hermano de Jacobo, y casi siempre aparece acompañado de ese líder Pedro, ocupando entonces un segundo plano. Pero por supuesto, Juan también tuvo su turno de liderazgo, ya que fue quien vivió más tiempo que los demás.
Él cumplió un papel patriarcal en la iglesia primitiva. Vivió tanto respecto a sus coequiperos que se decía que era el discípulo que nunca iba a morir. En cuanto a la personalidad del apóstol, tenemos que decir que no difiere mucho a la de su hermano Jacobo. El Señor los llamó los hermanos Boanerges, hijos del trueno, a los dos, dándonos a entender que los dos tenían temperamentos similares. Recordemos que Juan también pidió permiso para enviar fuego del cielo en contra de los samaritanos. Juan también estaba en el conflicto acerca de quién sería el más grande entre ellos. Esto entonces nos refleja que compartía con su hermano el celo y la ambición. Ahora, Juan es comúnmente conocido como el apóstol del amor, ya que él escribe más que cualquier otro acerca de la importancia del amor en el Nuevo Testamento. Su énfasis, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3, es el amor de los creyentes por Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Primera de Juan 4, 8 al 10, él nos habla del amor de Cristo por su iglesia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Primera de Juan 4, 20 al 21, el apóstol habla del amor mutuo y nos dice que es la marca del verdadero creyente. Versículo 20, el capítulo 4 de la primera epístola de Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor entonces, hermanos, fluye en los escritos del apóstol Juan. Por supuesto que el amor, lejos de ser una cualidad innata en el carácter de Juan, fue una virtud aprendida de su maestro. Cuando es llamado al ministerio, Juan era celoso, era impetuoso, era ambicioso, era tosco y hasta en ocasiones sectario como su hermano mayor. Esto está lejos de la caricatura que hicieron los autores medievales del apóstol Juan, los cuales siempre lo pintan como un jovencito tierno o un anciano de ojos melancólicos que sería incapaz de una mala obra. Pero no era así. Juan fue un hombre común, llevado por la gracia, un joven lleno de debilidades que fue creciendo, guiado por el Espíritu Santo, y todos sus impedimentos se transformaron en debilidades y puntos fuertes. Era un hombre con debilidades, era un hombre que tuvo que aprender a amar. Algo que caracterizó a este apóstol fue su amor. Fue su celo, pero su celo no fue anulado por el amor, sino que este celo por la verdad le dio un equilibrio que necesitó para su ministerio. Sus escritos están marcados por un lenguaje antitético y absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Juan no habían medias tintas, no habían áreas grises o excepciones. Para él, los asuntos de religión y práctica eran sí o eran no. El apóstol Juan era celoso por el Señor. Él aprendió el amor, aprendió el equilibrio, pero nunca, hermanos, nunca
dejó el celo por el Señor. Quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos para que podamos entender lo que acabo de decir. Primera de Juan 3:9. Dice el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Juan dice aquí en este texto con sencillez y claridad: si pecamos, no somos de Dios. Y si somos de Dios, no pecamos. ¿Nota? ¿Se es o no se es? Por supuesto, esta fuerte declaración que hace el apóstol hoy sería censurado en muchos púlpitos y juzgado como un apóstol que no ama. Seguro, si la cristiandad de hoy tuviera que poner un adjetivo a Juan, le diría: el apóstol que divide, el apóstol sin misericordia. Primera de Juan 4:7-8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lenguaje absoluto. ¿Quieres saber si amas a Dios? Ama a tu hermano. Si no amas a tu hermano, sencillamente no amas a Dios. Juan dice entonces con firmeza: una de las advertencias del amor a Dios es el amor a su hermano. Él no dice algo como: vamos aprendiendo a amarnos. Todo el que es nacido de Dios va cambiando progresivamente hasta llegar a amar a sus hermanos. No, Él es categórico. ¿Amas o no a tus hermanos? Bueno, algunos dirían: bueno, un poco. Bueno, pues algunos, a los que se dejan amar. No, mis hermanos, Juan no da excepciones. Juan dice que si amamos a nuestros hermanos, amamos a Dios. Hay de aquellos que se han resignado a no amar a sus hermanos porque dicen: es que su temperamento es complicado, es que no mejoran en esto o en aquello, es que no le veo madurez. Juan dice estas cosas sin suavizarlas, sin limitar los vértices. Juan es tajante. Segunda de Juan 9:11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí Juan ordena apartarse de cualquier engaño. Él es radical en su declaración: ¿se es de Cristo o no se es? Él no dice: aquel que pretenda llegar a tu casa o a la iglesia como un falso maestro negando la doctrina de Cristo, recíbelo, exhórtalo y trátalo de encaminar. No, él dice: no lo recibas, no le digas bienvenido, no participes de su maldad. Vemos entonces que Juan escribe en blanco y en negro. Su preocupación era que todo el creyente, o que todo en el creyente, manifestara la nueva vida en Cristo. Él quería denotar que el creyente genuino debe ser gobernado por la justicia y no por el pecado. El apóstol se apasionaba por la verdad, se esforzaba por no hacerla parecer ambigua. Cristo mismo en muchas ocasiones habló también en este lenguaje absoluto, lo que nos lleva a creer que el apóstol aprendió este estilo de enseñanza de él. Podemos decir que uno de los peligros que tiene un hombre con la personalidad de Juan es que puede caer en llevar las cosas al extremo. Y en sus días de juventud, su celo y su intolerancia lo llevaron a los extremos, al punto de pisar los terrenos del sectarismo. Aunque ser celoso por la causa de Cristo es una virtud,
se necesita mantener un equilibrio. Juan lo llevó al extremo, necesitando así un equilibrio para que esas debilidades en su carácter se convirtieran en potenciales y pudiera ser el gran apóstol que fue. Ese celo por la verdad que tenía Juan debería ser tratado por el gran maestro de las almas, quien trata con su discípulo, dándole el equilibrio que necesitaba y haciendo de este hombre común y corriente una gran columna de la iglesia. 3 años caminando con el Señor llevaron a transformar a un fanático y centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado, convirtiendo a un hijo del trueno en el apóstol del amor. Este hombre aprendió el equilibrio. Y quiero que tenga en cuenta esa palabra, el equilibrio entre el amor y la verdad. Juan fue llamado el apóstol del amor. Le dije en mi introducción que yo no solamente lo llamaría el apóstol del amor, sino el apóstol del amor y la verdad. Quiero que veamos en segundo lugar un incidente que mostró la debilidad del apóstol. Supuesto es la escritura la que nos habla de aquel incidente. Debemos decir, hermanos, que la escritura nos afirma que Juan, desde que era discípulo de Juan el Bautista, él era discípulo de Juan el Bautista, mostraba ese amor por la verdad. Esto fue quizás lo que lo llevó a seguir inmediatamente al Señor cuando éste fue señalado por Juan el Bautista como aquel Mesías prometido. Recuerden que Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. E inmediatamente Juan, sin vacilar, sigue al Señor Jesús. Esto muestra su deseo y su pasión por la verdad. Pero no solo, hermanos, en su juventud su celo por la verdad fue evidente, sino que ese anciano que escribió 3 epístolas también plasma ese fervor por la verdad. Tercera de Juan, verso 4 nos dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese anciano seguía luchando y seguía gozándose en la verdad. Cuando quería referirse a alguien que decía ser creyente, pero que seguía en oscuridad, sus palabras fueron: mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. El incidente al que quiero referirme, que nos muestra la debilidad del apóstol, está en Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos capítulo 9, versículo 38 nos dice: Juan le respondió diciendo: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Este texto, hermanos, tiene su paralelo en Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50. Lo va a leer usted allí en casa, hermano, no lo voy a leer. Pero este texto está justo antes de que Lucas nos narre el episodio donde los hijos del trueno pidieran fuego del cielo para los samaritanos. Es sorprendente la similitud de estos dos sucesos, donde Juan muestra una intolerancia, un elitismo y una falta de amor por el prójimo. En el caso de los samaritanos, Juan exhibe la falta de amor por los inconversos. En el caso que estudiaremos hoy, Juan exhibe su falta de amor por los hermanos en la fe. Pero antes de pasar a explicar el pasaje de Marcos, capítulo 9, versículo 38, nos es necesario ponernos en contexto del por qué las palabras del apóstol Juan en este pasaje. Debo decir, hermanos, que este acontecimiento, es decir, lo que Juan hace allí en el versículo 38,
ocurre poco tiempo después de esa gran experiencia que vivieron los discípulos más cercanos de Cristo en el monte de la transfiguración. Allí estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, experimentaron lo que solo un hombre sobre la faz de la tierra había podido experimentar. Aquel Moisés que vio la espalda de Dios, pero que tuvo que esconderse detrás de una peña y no ver en su totalidad su gloria. Cristo, aquel momento, corrió el velo de su humanidad y les permitió ver a este grupo más cercano a Él un destello de su gloria. Eso es lo que se les prometió en Marcos capítulo 9, versículo 1. El evangelista Mateo narra que lo que ellos vieron era tan angustioso que aquellos discípulos se postraron sobre sus rostros. Mateo 17, 6. Pero no solo habían visto la gloria del Señor, sino que además se les aparece Moisés y Elías. Qué experiencia la que vivieron estos tres hombres. Quizás querían salir corriendo a contárselo a los demás discípulos. Pero el evangelista Marcos, en su versículo 9, nos dice, Marcos 9, 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Cómo debió de ser de chocante esta prohibición para estos hombres? Habían experimentado algo único e incomparable y tenían que callarlo. Pero aquel maestro sabía el porqué de su prohibición. Él estaba tratando fuertemente con el carácter de sus discípulos. Les recuerdo que estos varones constantemente tenían esa horrible discusión de quién sería el mayor entre ellos. Este tema lo seguía acompañando y el Señor lo sabía y lo estaba tratando. Así que al prohibirles hablar de su experiencia, les estaba alejando de la prepotencia y del orgullo, ya que de esto o que este hecho seguramente hubiera sido utilizado por ellos ante los demás discípulos para decir, mire lo que nosotros hicimos, mire lo que el Señor nos permitió vivir. Si seguimos mirando nuestro contexto y acercándonos al versículo 38, vemos que en el versículo 33, los discípulos continúan discutiendo quién de ellos es el mayor. Seguramente discutían quién de ellos estaba más cerca cuando Jesús se transfiguró. Estaban discutiendo quizás o diciéndole a Pedro quién había sido censurado por las palabras. Pedro quiso igualar a Jesús con Elías y Moisés y el Señor lo reprende. Ellos estaban buscando una causa, algún argumento para su causa. ¿Quién de nosotros es el mayor? En el versículo 33, el Señor Jesús les pregunta, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Aquí, por supuesto, el Señor no pregunta queriendo que le informaran el asunto, ya que Él lo conocía. Lo que Él buscaba era una confesión, un reconocimiento de parte de sus discípulos, pero ellos avergonzados callaron, porque estaban haciendo algo en lo que habían sido reprendidos con anterioridad. Ese fue un silencio de vergüenza y confusión. Es aquí donde Cristo aprovecha nuevamente la oportunidad para penetrar sus palabras en el corazón de sus amados y moldear cada vez más su carácter. Versículo 35 y 37. Entonces, Él se sentó y llamó a los 12. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí el Señor exhorta a estos varones a la humildad, al amor y al servicio. Les exhorta que aquel que quiera ser grande para el Señor debe servir y no tener un concepto mayor de sí mismo. Ellos necesitaban asumir el papel de siervos. Deberían aprender a amarse y servirse en lugar de pelear los unos con los otros por el primer lugar. Aquí el Señor les enseñó la lección del verdadero amor que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Después entonces de que el Señor les exhorta, llegamos a nuestro texto, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos seguía. Note esa palabra, pero él no nos seguía y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esta declaración del apóstol nos muestra claramente el espíritu de sectarismo que estaba alojado en su corazón. El pasaje nos cuenta que los discípulos prohíben a este hombre ministrar en el nombre de Cristo solo por una única razón. Pero él no nos seguía, porque no nos seguía. Es decir, porque no realiza su ministerio a nuestro lado, no es de nosotros, no es de este grupo especial. El celo que estaban mostrando aquí los discípulos no era porque este hombre estaba hablando herejías en nombre de Cristo. Su única razón fue porque no era de su grupo. Los discípulos creían que por ser ese grupo más cercano al Señor y haber experimentado lo que nadie más, esto los hacía únicos en los planes del Señor. Y su celo mal equilibrado los llevó al sectarismo. Vemos entonces que Juan no era una persona pasiva, era agresivo y competitivo. ¿Cuántas veces aquellos que hemos experimentado en nuestras vidas la gloria de nuestro Señor, dándonos crecimiento en su palabra, santificando nuestras vidas y librándonos de las filosofías del mundo, hemos caído quizás en el espíritu de aquel joven apóstol? Creemos que somos los únicos, que solo Dios está obrando en nosotros, que no ha dado iluminación por el Espíritu Santo a ninguna otra iglesia. Pero la respuesta del Señor enseña a sus discípulos que aunque ellos serían usados en una tarea especial, no serían los únicos. El Señor utilizaría otros instrumentos para el avance de su gloria. Versos 39 y 40 dice, note la respuesta del Señor. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La respuesta del Señor nos deja claro que este hombre, aunque no pertenecía al grupo de los 12, también estaba siendo usado por él. Si este hombre no perteneciera a Cristo, seguramente los apóstoles hubieran sido animados por el Señor mismo y aplaudido su celo. Pero él dice, no se lo impidáis. Es como si les hubiera dicho, él también es de nosotros. Él también lucha por lo mismo que ustedes. Él también es un escogido. Él también es un hijo de Dios. Podemos sentirnos inclinados a creer que esta confesión de Juan se debió a que se sintió penitente, culpable de falta de amor. Esto entonces era indicativo de lo que estaba pasando en su corazón. La reprensión del maestro retumbaba tanto en su cabeza y comenzaba a entender que aunque siempre fue apasionado por la verdad, necesitaba un equilibrio. Y su maestro le estaba enseñando lo que lo lograría, y era con el amor. La obra del Señor necesita hombres que proclamen y defiendan la verdad con sus vidas, y el apóstol tenía esta valentía. Pero para lograr todo su potencial, tenía que aprender a amar. Esta entonces fue una determinante censura que empezaría a moldear el carácter de aquel explosivo apóstol
y lo convertiría en el apóstol del amor. Quiero que miremos un tercer encabezado, y es el equilibrio que logró el apóstol en su madurez. Y ese equilibrio, hermanos, es el amor y la verdad. Acabamos de leer un texto y la respuesta del Señor Jesús a Juan: no se lo prohibáis. Debemos decir, hermanos, que es lamentable que muchas personas piensen que este incidente de Juan y la respuesta del Señor Jesús afirma que no debería existir ninguna división o separación dentro de la cristiandad, sino que todos aquellos que crean en el Señor Jesús de alguna manera y hablen en su nombre, así no sean verdades exactas, todos deberíamos estar unidos. ¿Cuál entonces es el argumento que siempre esgrimen aquellos que abogan por la supuesta unidad? ¿Qué le dicen a una iglesia que procura una unidad basada en la verdad? La acusación es: a esa iglesia le falta amor. Al parecer, el amor y la verdad son opuestos. Quienes desean unidad deben fracturar la verdad, y quienes desean la verdad entonces deben dejar de amar. Pero no es de esta manera como lo plantea la Biblia. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a guardar la unidad, a no crearla o buscarla como algo que se pudiera formar por manos humanas o por un método diferente a la obra del Espíritu Santo, sino él manda en Efesios capítulo 4 a que guardemos la unidad. Si usted nota todo este capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando a los efesios y le está diciendo que debemos guardar la unidad, que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? A la plenitud de Cristo, versículo 13, pero nos dice que todos debemos encaminarnos hacia allá. Y eso es lo que todas las iglesias o todos los creyentes debemos buscar. La unidad, una sola fe, un solo bautismo. Pero hermanos, el versículo 15, el apóstol Pablo dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nunca pueden estar separadas el amor y la verdad. Hoy en día se nos argumenta que pueden estar separadas, pero la Escritura nos dice que no. Pablo entonces presenta el equilibrio para el crecimiento del conocimiento en el Señor y para que los creyentes guarden, no busquen, guarden la unidad. Y es la verdad en el amor. Note que el apóstol las muestra como un conjunto, deben estar juntas. En la revista Fundamentos encontramos un artículo llamado Indiferencia a la doctrina. Quiero citarlo en esta mañana. Si conocer la doctrina no importa, entonces nada importa. Entiéndase aquí doctrina por verdad. Si conocer la doctrina no importa, entonces nada importa. Vivimos en una cultura que a menudo promueve la indiferencia y muchas iglesias se han suscrito a esta indiferencia porque argumentan: la doctrina es difícil, la doctrina no atrae y la doctrina divide. Es verdad, la doctrina divide a los verdaderos cristianos de los falsos, pero la doctrina también une por el Espíritu de Dios. Solo las doctrinas confesionales ortodoxas de las Escrituras pueden unir a un grupo de pecadores miserables para que podamos tener un Señor, una fe y un bautismo. La doctrina, hermanos, la verdad del Evangelio, esa es la que nos lleva a guardar la unidad.
Juan también, hermanos, aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Vaya conmigo a la segunda epístola de Juan. Es una epístola muy sencilla. Pero mire lo que dice Juan en el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, ¿en qué? En la verdad. A quienes yo, el apóstol del amor, amo. ¿Pero en qué los amo? En la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta carta tiene una estructura, hermanos. Versículo 1 al 3, saludos en amor y verdad. Versículo 4 al 6, elogios por andar en amor. Pero versículos 7 y 11, la advertencia contra los falsos maestros. Si miramos la carta del apóstol Juan, él saluda y dice que él ama en la verdad. En los versículos siguientes comienza a animar a la iglesia al amor, a que se amen. Pero llegamos a los versículos 7 al 11, donde hay una advertencia, hermanos. 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en la verdad de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. El apóstol habla de la verdad, ama la verdad, el apóstol exhorta al amor, pero el apóstol también exhorta y dice que aquellos que no perseveran en la verdad, que aquellos que no hablan de la verdad, no deben ser bienvenidos ni en su casa ni en la iglesia. Porque si lo hacemos, si abrimos las puertas de par en par y decimos es que amamos, es que el amor nos debe llevar a unirnos, Juan claramente dice, ustedes participan de eso. Qué terrible, hermanos. Podemos entonces concluir, hermanos, que el amor y la verdad deben mantenerse en equilibrio. Nunca debe abandonarse la verdad por el amor, ni tampoco el amor puede ser dispuesto en nombre de la verdad. Esto fue lo que Juan aprendió de Jesús y le dio el equilibrio del cual carecía. Nunca debemos dejar a un lado la verdad, pero tenemos que esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude a tener ese equilibrio entre amor y la verdad. Permítame terminar con esto. Existen dos extremos de los que debemos guardarnos como iglesia. Uno es del orgullo, de la falta de mansedumbre y del espíritu sectario, de creer que Dios no tiene tratos santificadores con otros. Hermanos, Dios está tratando con muchas iglesias locales. Algunas las conocemos y gozamos de comunión con ellas, otras las desconocemos, pero Dios no. Lejos esté de nosotros la vanidad de creer que si no andan con nosotros no son de Cristo. Hermanos, el sectarismo lleva a poner como estándar no la Biblia, sino nuestros propios deseos. Ahora, no es sectarismo reconocer que hay falsos maestros.
debilidades doctrinales en las iglesias e incluso iglesias que se han apartado de la fe apostatando. No, pero frente a esta realidad el verdadero creyente manifiesta dolor, expresa preocupación, realiza oraciones por esas almas y demuestra compasión. Nosotros como iglesia lo hacemos. Oramos por aquellas iglesias que conocemos. ¿Creemos que Dios está obrando en nuestros lugares? Por supuesto que sí. Y amamos esos lugares. Pero ¿dónde se reconoce al espíritu sectario? ¿En qué? En que éste responde a las supuestas desviaciones de otros, con orgullo, con odio, con sentido de superioridad, y llega a descartar a todos por no cumplir sus estándares. El Señor nos ayude y seamos guardados de esto. Por otro lado, hermanos, está el peligro de rebajar los estándares bíblicos para buscar o favorecer el amor. El Señor nos guarde y nos siga guardando los unos a los otros de este mal, de entrar en el juego moderno, de restringir las doctrinas a las más elementales con el ánimo de poder abrazar a más y más número de iglesias y poder decir que andamos en la verdad. Hermanos, la verdad de Cristo crea un amor en la familia de Dios. No es un amor superficial, no es simplemente emoción o melosería. Es una atracción fuerte que despierta el tener en común tales cosas. Es un deseo de servirse mutuamente. Y esto, como lo dijo Pablo, se ha de guardar. Alguien dijo, si alguien se limita a promover un amor genérico sin contenido bíblico, ¿en qué nos diferenciamos de cualquier otra religión moralista del mundo? Yo lo veo, hermanos, de manera práctica en el valor que debemos darle dentro de la iglesia local y aún en relación con iglesias hermanas a los tiempos que tenemos de enseñanza bíblica, en los que notamos la similitud en la verdad y los tiempos de demostrar el amor y el servicio cristiano activo. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno es ver y oír que Dios está haciendo cosas en otros lugares! Que aquí y en otros lugares hay iglesias preocupadas por la santidad, por la doctrina, por el amor verdadero. Esto nos anima entonces a la oración constante, pidiendo al Señor gracia para continuar creciendo en el amor y la verdad. No solo aquí, hermanos, sino con aquellos que de corazón buscan al Señor en otros lugares. El Señor obra, eso lo creemos, pero como iglesia nunca podremos abrir las puertas de par en par, porque se nos juzgue de falta de amor. Si ese es el precio que nos toca pagar, que Dios se glorifique en esto y que la doctrina, la verdad de Cristo siempre sea llevado en alto por todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Oremos.